Salud y amor, bienaventurados y bienaventuradas. Esto es otra edición de El Lector Ermitaño. Ya sabés que estamos leyendo el antimanual de filosofía de Michel Onfray, nada menos. Y que este antimanual es un curso de filosofía muy particular, un curso como nos gusta a nosotros, contracorriente, a contrapelo, como diría Benjamin, para estudiantes secundarios, que no empieza relatando la historia de la filosofía ni mostrándote que los problemas filosóficos son entretenimientos ególatras para personas generalmente ancianas con mucho tiempo libre. No, no. Te va contando que la filosofía sirve para plantearte tu mundo, para plantearte las cuestiones sí, a vos como estudiante secundario o no, te preocupan, y a partir de encontrar armas para solucionar esas cuestiones, después podés extrapolar esas mismas herramientas hacia otras cuestiones más genéricas. Pero si no te sirve para pensar tu vida o para vivir un poco mejor, no sirve para nada. Eso de que la filosofía es la clave para aprender a morir, queda muy snob, ¿viste? Queda muy guay, pero no. La filosofía te debe de servir para vivir mejor. Eso se plantea Onfray en su carácter de filósofo materialista, y eso es lo que intenta mostrar en el antimanual de filosofía, con preguntas que hoy eh, catalogaríamos como disruptivas. Esto es Anábasis, ya sabes, radio cultural en vivo, siempre en vivo. Puede ser en directo o no. El viernes pasado, por ejemplo, hicimos un entrenos con Marcela Coria, adorable, buscalo acá en vivo. En la parte en vivo salen los en directo. Y en los videos salen estos que son en vivo, no en directo, pero son en vivo, siempre en vivo, no hay edición. Sin edición, sin filtro, sin posturista, recuperando lo genuino de la comunicación, y a lo que salga. Y si te equivocás, y si te caes, y si te tropezás, levantate, sacudite el polvo y seguí, que de eso se trata. Así que bueno, vamos con la primera parte de El lector ermitaño, que siempre es la lectura de Onfray, y después vamos a leer a Borges, y vamos a leer uno de los textos más renombrados, más citados y menos leídos de Borges, que es el Golem, ni más ni menos. Pero vamos con la pregunta por ahora, que dice así. Ya sabes que yo tengo una versión absolutamente ibérica en la traducción castellana, entonces voy tratando de hacerlo más ameno, de hacerlo más natural, a medida que voy leyendo, convirtiéndolo en un español argento, en el que nos sentimos más cómodos y en donde todo fluye con más naturalidad. Pero la pregunta textual dice: ¿hay que trasplantar el cerebro de vuestro profe de filo en el cráneo de su colega de gimnasia? Digámoslo, ¿hay que trasplantar el cerebro del profe de filo en el cráneo del profe de gimnasia? ¿Qué te parece? Buena pregunta, ¿no? Y enfrente dice: para la moto, para un toque, bancá. Comprobá primero que está tratando con un cuerpo y un cerebro que se merecen respectivamente. Esto de trasplante de cerebro, te cuento, está muy de moda en ciertos círculos filosóficos empíricos, que tienen que ver con estas cuestiones de los experimentos mentales. ¿Qué pasa si me hacen un trasplante de cerebro y fui condenado a muerte, por ejemplo? Con un nuevo cerebro sigo siendo la misma persona, tengo que asumir esa condena, me van a matar por algo que hizo uno que tenía un cerebro distinto. Bueno, esta es la cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la persona? ¿A dónde comienza y termina tu personalidad, tu subjetividad? ¿A dónde comenzás y terminás vos como sujeto? Bueno, dice: espera un poco, fíjate si son compatibles, y después, si las ganas se apoderan de vos con insistencia, aplaza un poco su realización, además, porque la técnica no parece que esté todavía muy a punto. Y esto está escrito en el 2001, este libro, ¿no? Corres el riesgo de obtener un monstruo. Cuerpo de filósofo y cerebro de deportista. Cuerpo de filósofo y cerebro de deportista. El cuerpo enfermizo de Nietzsche, por ejemplo, y el cerebro, no sé, de deportista. Imagínate que quieras. O cuerpo de deportista y cerebro de filósofo.
Ambas cosas hay que evitarlas, dice Onfray. Yo no sé por qué habría que evitar la segunda, pero bueno, él dice así. Pero sin duda alguna llegará un día en el que ese género de hazaña no planteará ningún problema práctico. Dejaremos atrás el injerto de células nerviosas, de tejidos cerebrales, para considerar con toda serenidad el trasplante de encéfalo. Entonces, como te figurás, nacerá un importante cuestionamiento de lo que define el ser, la identidad, la personalidad, la memoria, la subjetividad, etc. Bueno, es lo que te venía diciendo, ¿no? A dónde comienza y termina la subjetividad del ser y todo lo demás. Pero además hay otra cuestión que a mí me parece extremadamente importante y más genérica, que tiene que ver con, y ya después Onfray la va a tratar, que tiene que ver con esto de todo lo que es técnicamente posible es aceptable o debe hacerse. Debe tolerarse que se haga, es obligatorio que se haga, o cuando, como considero yo, todo parece técnicamente posible, hay que empezar a discutir lo que es éticamente deseable. Esto lo vengo planteando desde hace más de 15 años. Recuerdo una charla que dimos con Martín Frugoli, un jurista rosarino, acá en el Colegio de Abogados de Rosario, donde planteábamos exactamente eso. Y en ese momento nos referíamos a la manipulación genética y a lo que se podía y no hacer en la red. Estamos hablando de hace 16 años, ¿no? Bueno, ahora estamos parados acá y sigo sosteniendo lo mismo. Cuando todo parece técnicamente posible, urge discutir qué es lo éticamente deseable y no podemos sacar a los filósofos de esta discusión para llevarla a los biólogos, como muchos filósofos empíricos y analíticos están proponiendo en las grandes universidades del mundo. Me parece una aberración. El pensar calculante, el pensar científico de prueba y error, no es todo el pensar. Hay que ir al pensar reflexivo también, ahí entra la filosofía. Entonces, sigamos con Onfray. Por ahora nos las arreglamos con nuestro cuerpo o con nuestro cerebro. Pregunta, dice Onfray, ¿la posibilidad técnica de realizar semejante trasplante obliga a su efectiva realización? Justo lo que estábamos planteando recién, ¿no? ¿Solo la factibilidad tecnológica da la medida de lo factible y lo no factible? O sea, lo que se puede hacer tecnológicamente, eso es todo. O sea, no hay otra discusión sobre lo que debería hacerse. O bien hay otros criterios que limitan y contienen los poderes de la técnica. Tanto el pensar calculante como el pensar empírico de las ciencias duras funciona con parámetros, no con criterios. ¿Sí? El criterio se agota en la formulación de la hipótesis. Después son todos parámetros. Y así funciona el pensar calculante. Pero no se puede sustituir los parámetros, poner los parámetros en lugar de los criterios y dejar de lado los criterios. Porque terminamos siendo robots de mala calidad. Y obviamente reemplazables por robots de buena calidad, que a eso vamos si seguimos así, ¿no? O bien, hay otros criterios que limitan y contienen los poderes de la técnica, se plantea Onfray ya en el 2001. La moral, la ética, los valores, el sentido del bien y del mal, por ejemplo. Cada vez se plantea más el problema, pues la ingeniería genética efectúa progresos considerables y se anticipa a toda reflexión. Apenas imaginamos una posibilidad científica, ya está realizada y hay que pensar a posteriori. Así la clonación animal, después ciertas células humanas trasplantadas en el animal o al contrario. Y me acuerdo cuando, como te contaba recién, con Martín Frugoli hablábamos allá por el 2008 de estas cuestiones y decíamos, bueno, los grandes temas del derecho de daño, que era la incumbencia que nos unía aquella vez, son los daños por, con y desde la red y la manipulación genética. 2015, bueno, 2014, 6 años después se dicta el código que empieza a regir en el 2015. Bueno, ninguno de esos dos problemas son abordados por el código. O sea, un código que nació viejo ya. Pero bueno, dicen que el derecho es la incumbencia del pensamiento más lenta en avanzar y más conservadora y más reacia a la novedad y al estudio, ¿no? Es lamentable que así sea, porque además se está perdiendo la idea de que el derecho es también un esfuerzo intelectual. Ya no le interesa a nadie eso. Todo es modelo, copia y pega y negociación.
pero con modelo copia y pega y negociación no vamos a cambiar ninguna realidad. Bueno, sigamos con Freud. Después de los humanos cochinos, ¿los cochinos humanos? Esto es lo que se pregunta el texto. Con la secuenciación del genoma humano, la lectura de la información contenida en el núcleo de una célula que te determina fisiológicamente, se aborda un nuevo continente, el terreno de la moral inclusive. Hoy día, las posibilidades técnicas de la biología molecular dan vértigo. Podemos clonar, por supuesto, pero también con las técnicas de procreación asistida, congelar el esperma, inseminar a una mujer con los espermatozoides de su abuelo, ¿por qué no? Si no hay discusión ética, vivo o muerto. ¿Sí? El abuelo puede estar vivo, puede estar muerto, pero está el esperma que todavía sirve y la nieta puede ser inseminada con eso. Una chica puede gestar para su madre un embrión fabricado con el esperma de su padre fallecido o de su abuelo fallecido. El linaje, la familia clásica, las barreras habituales entre la vida y la muerte, el genitor y su progenie, la endogamia, elección de pareja en la familia, y la exogamia, elección fuera de la familia, saltan hecho pedazos. Por una cuestión puramente técnica, si permitimos que la técnica sea todo. A partir de ahora, se pulverizan las barreras que separan el reino vegetal, el animal y el humano. Se puede sacar del ADN, ácido desoxirribonucleico, el ácido de codificación de una célula, en la cual se encuentra toda la información sobre la identidad, ponele, de una luciérnaga, lo que corresponde a su brillantez. Fijarlo en la célula de una planta que repentinamente pasa a ser la planta, luminosa y fosforescente. Se sabe, igualmente, cómo proceder a la manipulación de vegetales para fabricar sangre. Se producen también tomates resistentes a las heladas, incorporando en su programa genético los datos gracias a los cuales los peces de agua fría pueden soportar esas aguas. Anábasis, Radio Cultural en vivo. Los especialistas en plantas y los que se ocupan de los animales trabajan sin demasiados límites éticos, claro. Bueno, esto decía Onfray en el 2001, ahora quizás hay un poco más de límites también para ello. Por el momento, dijo esto hace 23 años, nadie denuncia la combinación de los géneros vegetal y animal. En cambio, desde que abordamos la combinación del animal y del humano, ahí hay otra cosa, surgen los problemas éticos. Técnicamente, podemos pedir de un ratón que desarrolle un órgano humano en su cuerpo, una oreja de hombre, por ejemplo, imagínate un ratón con oreja de hombre. Podemos también fabricar cerdos para la piel, la sangre o ciertos órganos de una total compatibilidad con el hombre, en tanto que programados con ADN humano. Viste que cuando te ponen una válvula cardíaca, por ejemplo, el material es de origen porcino. ¿Cuánta similitud genética tenemos con los chanchos? ¿Hasta dónde? ¿Por qué no fabricar un ser asociando al mono y al hombre? Se preguntan Fry. Inteligente como un humano, robusto como un animal. ¿Qué sería ese individuo monstruoso? ¿Un animal humano o un humano animal? Esto se intentó alguna vez, hace ya décadas. Con tecnología muy rudimentaria, se reclutaron mujeres para un experimento sin clarificarles bien cuál iba a ser ese experimento y le ingentaron embriones de mono que no prosperaron. Lo mismo se hicieron con embriones humanos injertados en hembras monas y tampoco prosperaron. Pero bueno, era técnica muy precaria. ¿Qué pasaría hoy? ¿Qué te parece que pasaría hoy? Una bestia que habría que tratar como tal o un hombre con las obligaciones éticas que eso supone. ¿Qué sería ese híbrido de humano y mono? ¿Un hombre con las obligaciones éticas que corresponden al ser humano o un mono con las particularidades propias del reino animal? Es decir, los animales te pueden gustar mucho y son muy lindos y todo, pero cuando tienen hambre matan a otro y se lo comen. Los humanos también, ya lo sé. Pero bueno, matar a otro y comérselo por fuera del régimen de industrialización de los alimentos significa homicidio, canibalismo y bueno,
cadena perpetua donde no hay pena de muerte. ¿Sería aplicable esto al híbrido de mono y hombre? ¿Qué te parece? Pensalo un toque, te lo dejo. Hay que dejar hacer la técnica en el campo biológico y reflexionar, llegado el momento, ante el objeto producido, el monstruo realizado, la quimera en carne y hueso. Bueno, del 2001 hasta acá pasaron casi 24 años, 23, casi 24, y ha avanzado mucho la bioética, y acá le mando un beso grande a mi amiga Paula Severino Babio, que acaba de publicar su libro Introducción a la Bioética en Perú, que ha trabajado mucho estas cuestiones, pero que realmente, ¿qué poder tienen las manifestaciones, las instituciones, las declamaciones bioéticas? Cuando, por ejemplo, se hicieron pruebas, y vos sabés que se hicieron pruebas con toda la humanidad, obligándola a inocularse vacunas que no habían pasado por el proceso de desarrollo que corresponde a cada hipótesis científica de creación de una vacuna. Digo, estoy hablando de la epidemia y no soy antivacuna, yo me puse 3. Y estoy viendo ahora los grandes problemas que todo eso produjo, y se veían venir esos problemas también, sin el fanatismo de la antivacuna y demás, se veían venir porque, según la misma Organización Mundial de la Salud, en una información que estaba en su página vigente durante los primeros días de la pandemia, se largó la idea de una pandemia cuando todavía no había una clara determinación de los científicos en ese sentido, y se le dio todo el manejo de la información a los capitalistas de la vigilancia. Mire usted, qué casualidad, a la gente de Silicon Valley y a los chinos, que algo habrán participado. También sabe que los capitalistas de la vigilancia son 9, 5 empresas americanas, 4 empresas chinas, que concentran, escucha bien, el 95% del tráfico de internet pasa por ellas. Entonces, si ellas tuvieron, o sea, se convocó a expertos de Silicon Valley para que determinen qué información dar y cuál no, para no crear pánico en la sociedad, para no sobreinformarla. O sea, esto fue una cuestión de experimentación digital mucho antes de ser una cuestión sanitaria, y fue hace 4 años, digo, y después se vieron las aberraciones más grandes, ¿no? El ser humano, con el miedo de la muerte, con el miedo de que el otro podía aportarle la muerte, se transformó en toda su mezquindad, y los gobiernos tuvieron vía libre para sus tendencias tiránicas y dictatoriales. Esto hay que decirlo, y el empobrecimiento total de la población. Todo eso derivado del manejo del virus del COVID. Bueno, digo, también tiene que ver con esto. Y la pregunta es, esto fue hace 4 años, entonces, ¿qué manejo, qué posibilidades reales de incidir sobre el poder de la investigación científica tienen las declamaciones y las manifestaciones y las proclamas bioéticas? Yo tengo mis reservas al respecto. Esto no quiere decir que no se sigan haciendo, hay que seguir haciéndolas, pero el avance es muy lento, y obviamente las posibilidades que tienen las sociedades desarrolladas, las personas de las sociedades desarrolladas, para no ser bastardeadas en su subjetividad con el pretexto del avance científico, no son las mismas que tienen las personas de las sociedades más pobres, o de las partes más pobres de cada sociedad, porque ya sabes que en este momento de la historia del mundo hay más diferencia de riqueza dentro de los países que en la comparación entre países. Bueno, sigamos. Las posibilidades de las técnicas médicas, también sus límites, suponen una moral, dice Onfray. La aceleración de la ciencia, la investigación, los laboratorios, no puede dejarse al azar, sin límites fijos a esos juegos peligrosos. Porque la técnica, en el terreno de la ingeniería genética, instala de facto al investigador en la piel de un aprendiz de brujo. Desencadena un formidable movimiento, monstruoso, inmenso, magnífico, sin saber ya de qué manera detener su producción.
hasta el punto de que su criatura de partida lo desborda, lo supera, se anticipa. Por eso te voy a leer el golem después como fin de este envío. En esta lógica prometeica, Prometeo, el inventor o ladrón del fuego de Zeus en la antigüedad griega, pasa por ser el patrón del pensamiento previsor, por tanto de la técnica. Solo una reflexión moral permite controlar y dominar los acontecimientos. Está bien que haya muchos esfuerzos en filosofía de la técnica como especialidad, pero hay que inscribir esos esfuerzos dentro de la ética como disciplina filosófica y no dejársela a los biólogos, por favor. Entre tantos, algunos apelan a una norma de precaución apoyada en un principio de responsabilidad para frenar el movimiento diabólico si ya se ha puesto en marcha, o para hacer lo imposible si aún no se ha iniciado, con el fin de evitar los casos de monstruosidad. ¿Qué hacer de un embrión de mono y de hombre? Incluso de una criatura de ambos, si el científico lo ha hecho viable. O bien de un cerdo al que se le habrían injertado células nerviosas humanas. ¿Cómo considerar a un animal portador de una enfermedad desconocida y generada por el juego de las manipulaciones? Ciertas personas proponen reflexionar prioritariamente sobre las consecuencias potenciales de un gesto técnico o de una investigación. Antes de ponerte a hacer esto, pensá en sus consecuencias. Provisionalmente se experimenta a continuación, pero sí y solamente sí, no hay que temer ningún riesgo y se ha ofrecido formalmente la prueba de la inocuidad. Eso dicen algunos, pero no es lo que hacen todos. Entonces viene la otra pregunta que dice, ¿comer asado de cerdo humano? ¿Qué te parece? ¿Comer asado de cerdo humano? Suspensión de la investigación, reflexión teórica, consideraciones éticas y después práctica efectiva en el laboratorio. He aquí un esquema posible. También podemos tener en perspectiva un principio de interdicción, especialmente cuando la investigación no persigue la mejora de la vida humana, la erradicación, supresión radical, de las enfermedades o el alivio de los hombres, sino la sola curiosidad intelectual. El juego, la invención, la práctica lúdica del riesgo, la provocación, la búsqueda de notoriedad a través del escándalo. ¿Sí? Esto es, tu investigación apunta a mejorar la vida o simplemente a postularte para el Nobel. Si es simplemente protocolatría, deja de lado. O también cuando se ha probado que la motivación de la investigación técnica consiste menos en el deseo de hallar un medicamento, una solución a un problema de salud pública, que en la voluntad de ganar dinero y acumular considerables sumas con las patentes extraídas por el descubrimiento. Acá el problema es, si vale todo, vale todo, y tendremos cerdos humanos, embriones de mono y de hombre y demás. Ahora, si hay límites, ¿quién los pone los límites? ¿Quién determina si una investigación realmente sirve para mejorar la vida o no? ¿Quién determina si alguien está haciendo algo por una necesidad científica de avance o para ganar dinero? Cuando las investigaciones necesitan de una gran inversión y los que invierten quieren recuperar, obviamente. Entonces es muy complicada la cuestión y por eso te lo dejo un toque para que lo pienses. Esto es, ya sabes, Anábasis, radio cultural en vivo, siempre en vivo. Basta de posturitas, de filtros, de ediciones, a lo que salga, acomodé. Nos encontramos vos y yo acá en YouTube, @Anábasis123. Y seguimos leyendo. Lo que no quiere decir que no tengas que seguir pensando esta cuestión que te va a llevar más que un episodio. La posibilidad de patentar lo viviente, tanto como los organismos genéticamente modificados, plantea un problema. Todo lo que está en la naturaleza, con tal de que sea genéticamente modificado, incluso de una manera ínfima, pasa a ser un producto manufacturado y ya no natural. Como tal, su inventor puede registrar una patente y exigir dinero de cualquiera que desee trabajar con el elemento modificado. ¿Me vas entendiendo? No sé si me voy explicando bien, esa es la pregunta. O sea, hay algo en la naturaleza, una mínima modificación genera una patente y la posibilidad de ganar dinero para quienes quieran comprar o utilizar ese conocimiento o para quienes comprar o utilizar esa patente. El descubrimiento consigue así un impuesto gracias al cual hará una fortuna.
saqueando el patrimonio vegetal de la selva amazónica, por ejemplo, los investigadores de países ricos pueden apoderarse sin dificultad de todas las riquezas potenciales de los países pobres. Modificadas ligeramente, patentadas después, las sustancias naturales se convierten en artificios. O sea, haces una modificación insustancial y ya tenés una patente y estás patentando la naturaleza. Entonces los monopolios se apoderan de ello, o sea, de todo, y sacan partido con su utilización. Los monopolios, que son los capitalistas de la vigilancia, se apoderan del mundo, del sujeto y del objeto, ¿sí? Para ganar dinero. Vos ya sabés que hoy se verifica una situación inaudita en cuanto hace a la concentración de riqueza en poquísimas manos privadas, que tienen muchísimo más que los estados más desarrollados. Y te dejo otro dato para que lo pienses y que ya seguramente si me escuchaste alguna vez lo vas a tomar como una repetición porque lo digo permanentemente. Si desde el nacimiento de Cristo hasta acá hubieras ahorrado, mirá lo que te digo, durante 2000 años, 2 millones de dólares por año, o sea, durante 2000 años, 2 millones de dólares por año, tendrías hoy 4.000 millones de dólares. ¿Sí? 2000 años, 2 millones, 4.000 millones de dólares. Eso no te coloca en la lista de Forbes, no te pone ni por asomo entre los más ricos del mundo. Estás muy lejos de las personas más pudientes del mundo ahorrando 2 millones de dólares durante 2000 años. ¿Qué te parece? Otra cuestión para que pienses. La técnica hace del planeta un artificio y da muerte a la naturaleza. La técnica hace del planeta un artificio y da muerte a la naturaleza, que pasa a estar bajo la autoridad económica del país más poderoso, ya no del país, Onfray, sino de la empresa más poderosa, el cual asegura así su dominio sobre la totalidad del globo. Todo lo que reduce la libertad de los hombres, todo lo que estrecha las posibilidades de existencia de la mayoría, y en la libertad va también la privacidad. Dejá de pensar que la privacidad es un bien negociable. La privacidad es lo que afirma tu condición de sujeto. Es lo que no te pueden quitar, a donde no se pueden meter. Todo lo que menoscaba la naturaleza y aumenta los riesgos de catástrofes genéticas, todo lo que hace aumentar el peligro y recular las razones de vivir una vida feliz, debe animar el principio de precaución, incluso el principio de interdicción. Es decir, ¿te acordás del principio de precaución? Es decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Esto que vas a hacer mejora la vida? ¿No lo mejora? Bueno, entonces no. Principio de interdicción, a ver, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué vas a hacerlo? ¿Lo vas a hacer para ganar plata, para hacerte famoso, para ganar el Nobel, por tu propia egolatría? ¿O lo vas a hacer como una necesidad científica? Si no hay una necesidad científica de avance de la humanidad, de mejora de las condiciones de vida, no. Las posibilidades técnicas, médicas y genéticas, en tanto que nuevas, anuncian una revolución ideológica y metafísica. Ya no son tan nuevas, pasó un cuarto de siglo. Solo una política ética, ecológica y humanista podrá evitar las transformaciones de este paisaje en campo de batalla de nuevas guerras económicas, porque ellas serían definitivamente homicidas para el planeta entero. ¿Está? Y acá me distancio un poquito del texto de Onfray y digo, no solamente homicidas para el planeta entero, sino homicidas para la humanidad en general. O sea, estamos transformándonos a puro pensar empírico y calculante en bots de mala calidad y por eso mismo descartables. En 2 años no vas a tener más que hacer. 2 años te doy, 2 años. Nos juntamos en el 2026, 2027 y vemos qué. Bueno, esto siempre tiene un texto, o varios textos, en este caso solo uno, en donde Onfray acompaña con algún pensador importante su planteo. Y en este caso es Hans Jonas, y una pequeña presentación del libro, que dice, bueno, es un alemán que vivió entre 1903 y 1993, o sea, tuvo una larga vida, casi durante todo el siglo XX, cara a los peligros ecológicos, biológicos y tecnológicos de la modernidad, formula una ética de la responsabilidad que invita a actuar solamente tras haber reflexionado sobre las consecuencias de la acción inmediata en los tiempos lejanos del futuro.
¿sí? Tenemos una responsabilidad con el mundo por venir y con los hombres por venir, que es ahora. Porque además tenemos una responsabilidad con nosotros mismos por lo que vamos a hacer en el porvenir, que es cortito, que es acá, a poco lapso, a 2 años te lo estoy tirando. Dicen que cuando se implantó en Estados Unidos, cuando se construyó y se implantó precisamente la Estatua de la Libertad, la tan famosa Estatua de la Libertad, la idea era poner una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, o sea, a la misma altura. Nunca se hizo. Entonces, sin responsabilidad por lo que se hace, la libertad pasa a ser dominio. De uno, sobre todo, del que más tiene sobre los que menos tienen. Y ya te dije, vos no vas a estar en la lista de los que más tienen, porque si tu tartarabuelo que vivió en la época de Cristo, el tartarabuelo de tu tartarabuelo desde la época de Cristo hasta acá, todos hubieran ahorrado 2 millones de dólares, no estarías entre los más ricos. Ventajas del miedo, dice este texto de Jonas, está sacado de una ética para la naturaleza que publicó en 1993, el año de su fallecimiento, y dice, no existe una clave para nuestro problema, ninguna panacea para la enfermedad que padecemos. El síndrome tecnológico es mucho más complejo por eso, y tampoco es cuestión de escapar de él. O sea, acá nadie está hablando en contra de la técnica. Como los luditas, los seguidores de ese ser legendario que era John Lud, no salían a destruir las máquinas de la revolución industrial porque estaban en contra de las máquinas, estaban en contra de la explotación que las máquinas permitían. Las máquinas los explotaban, estaban atados a las máquinas 24/7, 365 y se morían al pie de la máquina. Entonces, contra eso estaban en contra. Nosotros no estamos en contra de la técnica, no podemos estarlo, no podemos ser tan necios porque nosotros mismos somos un producto de la técnica. El tema es que estamos a favor de la regulación de lo que se hace. La técnica no puede ser todo. Entonces, aunque realizásemos, dice Jonas, una importante conversión y reformásemos nuestros hábitos, no por ello desaparecería el problema fundamental. Porque acá no hay una solución única. Y esto es un tema que la bioética también tiene que manejar. La solución nunca es individual, la solución siempre es política. Nunca es individual de un individuo, nunca es individual de una porción del conocimiento, nunca es individual de una incumbencia. Por eso la bioética es esencialmente transdisciplinar. Pero, ¿qué tanto aplican las otras disciplinas a los principios bioéticos? Como para poder frenar un poquito esto. Bueno, quizás el libro de Paula Severino Babbio te lo puede explicar, Introducción a la bioética, recién salidito del horno. Bueno, dice Jonas, pues la aventura tecnológica debe proseguir. Claro que sí. En adelante los correctivos susceptibles de asegurar nuestra salud exigen un nuevo desafío sin tregua al ingenio técnico y científico, que engendra nuevos riesgos que le son propios. Así, alejar el peligro es una tarea permanente, cuyo cumplimiento está condenado a seguir siendo una labor deslavazada y muchas veces incluso un remiendo. Esto significa que sea cual sea el porvenir, debemos efectivamente vivir en la sombra de una calamidad amenazante. Pero en ser conscientes de esa sombra, como es el caso hoy en día, consiste paradójicamente la chispa de la esperanza. Jonas era un pensador cristiano, muy cristiano, y siempre esperanzado, a partir de siempre denunciante y esperanzado. Muy interesante su desarrollo en el campo ético. Léelo, dale, no te va a hacer mal. Vas a aprender mucho leyéndolo. Bueno, dice, si te das cuenta que estás enfermo, darte cuenta de que estás enfermo es el principio de la sanación. O sea, dejá de fascinarte por los cálculos, dejá de fascinarte por el algoritmo, porque lo único que hace el algoritmo es potenciar y optimizar el pasado y proyectarlo como futuro. Entonces nunca vas a cambiar nada, y una vez que te dejé de fanatizar por eso y sigas usándolo sin fanatismo y sin fascinación, vamos a ir hacia la regulación que corresponde, ¿no? Esta chispa no brilla a la manera de una utopía, pero su advertencia esclarece nuestro camino como lo hace la fe en la libertad y en la razón. De modo que el principio responsabilidad y el principio esperanza, exagerada en un paraíso terrestre, perdón, me equivoqué en la lectura, voy de nuevo. Ya sabes, esto es Radio Cultural en Vivo, lo dice el cartel. Anábasis, @anábasis123. De modo que el principio responsabilidad y el principio esperanza se reúnen finalmente, incluso si no se trata de una esperanza exagerada en un paraíso terrestre. O sea,
La esperanza nace a partir de que te das cuenta de que estás enfermo, la esperanza de curación. A partir de que te das cuenta de que sos un salame, que estás fascinado por el pensar calculante y por el algoritmo y por el robot, sin leer y sin saber siquiera que los bots vienen de la antigüedad, del hilo tempore, de la antigüedad más distante. Hay leyendas griegas que hablan de los bots que se construía Hefesto, y ahora una noticia salió, dice que las pirámides podrían haber sido construidas con máquinas inteligentes. ¿Vos te creías realmente que las pirámides las construyeron miles de esclavos en taparrabo con un cincel y un martillito de cobre? ¿Te parece? Bueno, no. No pueden levantar a mano hasta tales distancias y alturas y con tanta precisión piedras tan pesadas. Y el Big Bang, dice uno de sus descubridores, Penrose, no es el inicio del mundo, sino el traspaso del mundo que había al mundo que nos toca a nosotros. Porque ese puntito que concentraba en sí toda la densidad y que explotó y azarosamente te produjo a vos, a mí, a todos los que nos rodea, en algún lado tenía que estar, amigo. ¿A dónde estaba el puntito? Eso, la explicación del inicio del mundo por el Big Bang no resuelve nada, simplemente traslada la pregunta hacia una etapa anterior. En fin, sigamos leyendo y terminemos con Jonas ya. De modo que el principio de responsabilidad y el principio de esperanza se reúnen finalmente, incluso si no se trata de una esperanza exagerada en un paraíso terrestre. Es simplemente la esperanza de que te diste cuenta de que estabas enfermo, lo que te permite curarte, sino de una esperanza más moderada respecto a la posibilidad de continuar habitando un mundo en el porvenir y respecto a una supervivencia que sea humanamente digna de nuestra especie, teniendo en cuenta la herencia que se le ha confiado y que ciertamente no es miserable, pero tampoco menos limitada. Esta es la carta que desearía jugar, o sea, la esperanza en un porvenir posible. Y hemos leído la pregunta de Onfray de si hay que, en el antimanual de filosofía, de si hay que trasplantar el cerebro del profesor de filo, y digamos de algún profesor de filo, el socrático, no el funcionario de la filosofía. Y si quieres ver la diferencia, busca otros envíos de este mismo ciclo acá en la lista de reproducción del lector ermitaño al profesor de gimnasia. O sea, trasplantar el cerebro del profesor de filosofía al profesor de gimnasia. Esa era la pregunta y esa fue la respuesta. Todavía no, esperá, vamos a ver. La cuestión es, cuando todo parece técnicamente posible, hay que discutir lo que es éticamente deseable. Después leímos a Jonás y ahí terminamos por hoy con esta lectura. Pero para despedirnos, ya te dije, vamos a leer esta maravilla. Obras completas de Jorge Luis Borges. Y de acá vamos a leer El Golem. Hago una pausa. El Golem. Para que te dispongas a acompañarme en esta lectura. Y ojalá sea una lectura de goce para los dos. El Golem. Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron. En el jardín la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias
de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre, que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó, temerosos, movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Yolem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Este es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no es tan Yolem, pero a través del tiempo lo adivinó. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas zalemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo?, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Jorge Luis Borges, El Golem, 1958.